Hola a todos, hacer reír a más guapas solteras europeas y norteamericanas, a todos quienes saben y conocen a JZ en todas partes, muy buenas. Bueno, hace un momento hemos hecho un vídeo, el vídeo anterior exactamente, y es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no solo eso, sino que además, por la experiencia que tenemos, por lo que sabemos, eh, es necesario darnos cuenta. Así que démonos cuenta todo de qué está sucediendo. Démonos cuenta todos de qué está pasando y pensemos un momento y hagamos el ranking de absurdos y disparates a todas estas cosas y riámonos, por favor. Nos tenemos que reír. Nos tenemos que reír todos, nos tenemos que reír todas y démonos cuenta de qué está sucediendo bueno, vamos a tener en cuenta que primero, la primera norma fundamental de todo esto es el derecho. Lo que se persigue en todo el mundo son delitos, faltas e infracciones. Y las normas, la constitución, las leyes, el derecho, los códigos, el código penal, el código civil, todo lo que es el derecho en general, se tiene que respetar, se tiene que acatar, tenemos que respetar los derechos de las personas, tenéis que respetar mis derechos, tenéis que respetar los derechos de mi familia, por favor, siempre. Tenéis que respetar los derechos de las mujeres, tenéis que respetar los derechos de las personas más oprimidas. Tenéis que respetar el derecho, los derechos de todos, en general, siempre. Y teniendo en cuenta que para respetar eso se persiguen los delitos, las faltas e infracciones y tenemos que cobrar reparaciones e indemnizaciones, se tienen que poner multas, sanciones, en general y nosotros cobrar reparaciones e indemnizaciones, tenéis que tener en cuenta que la base fundamental de todo derecho, constitución, en todas las partes del mundo, es respetar el derecho. Y la norma fundamental es el derecho en todos lados. Así que, teniendo en cuenta esto, tenemos que darnos cuenta de qué está sucediendo. Tenemos que darnos cuenta todos qué está pasando, qué sucede, por qué están sucediendo las cosas, qué están sucediendo. Y eso es demasiado ya, demasiado a esas personas, para esas personas que están en pañales, que por primera vez viajan en su vida o que han salido de su país recientemente, o esas personas que no tienen estudios, no tienen experiencia o son menores y no se les ha educado, no han ido a la escuela. Pongámonos todos un poquito a reírnos de ellos. Y de esa vergüenza aprenderán. Y aprenderán, y nos daremos cuenta todos de qué está sucediendo. Así que riámonos todos dándonos cuentas todos de qué está sucediendo a Olimpiadas y a Mundiales. Y a Olimpiadas, a Mundiales, a naciones, a Hutus y Tutsis, a quechuas y aymaras, a quechuas y occidentales, a shipibos y charapas, qué está sucediendo a naciones, qué está sucediendo a vascos y catalanes, a gallegos y andaluces, qué está sucediendo a departamentos, a estados, a provincias, a ciudades, qué está sucediendo en el fútbol en general, en todas partes, a equipos, y ciñámonos y entendamos que todo se entienda a derecho y a delitos, faltas e infracciones se sancionen y se corrigen estas cosas. Entendamos eso, muy importante. Y se tienen que cobrar indemnizaciones y reparaciones, sanciones y poner multas, sanciones, a los infractores en todas partes. El delito, las faltas, las infracciones se tienen que pagar. Y a las víctimas se tiene que indemnizar y reparar. Así de simple, en todas partes del mundo, hasta en el fútbol. Entonces tenemos que entender qué está sucediendo, eh, a quechos, aymaras y a españoles. Qué está sucediendo a extranjeros y a nativos. Qué está sucediendo a todos esos grupos y piques y qué está sucediendo a mujeres también. Qué está sucediendo, a discriminaciones y a olimpiadas y a mundiales. ¿Qué está sucediendo a discriminaciones, racismos en general, a juzgados, a discriminaciones, racismos en general y a olimpiadas y mundiales? ¿Y qué está sucediendo con todo lo que he dicho antes? Y sigo repitiendo que tienen que sancionar, multar, todo delito, falta o infracción y tenemos que cobrar reparaciones, tenemos que cobrar indemnizaciones por discriminaciones. Tenemos que cobrar indemnizaciones y reparaciones,
por delitos, faltas e infracciones de discriminaciones, racismos y demás que puedan estar sucediendo. Tenemos que cobrarlos. Es así de simple. ¿Qué está sucediendo a política en todas partes del mundo? ¿Qué está sucediendo a delitos informáticos y esas mentes que no están cultivadas, esas mentes que no están formadas, esas mentes que no tienen en cuenta el derecho, que solo tienen en cuenta el pique, el jorobar, el incomodar, que esas personas que se sueltan a delito informático y son ellos mismos y denotan esa formación que tienen, esa cultura que tienen, sin derecho, sin cultura, sin nada de ningún tipo de formación, y que se sueltan informática a escribir barbaridades. Nos tenemos que reír de todos ellos y eliminar el delito informático, porque tenemos que darnos cuenta también que lo que es delito informático se tiene que sancionar, se tiene que multar y nos tienen que reparar, nos tienen que indemnizar por el delito informático que se comete en nuestro perjuicio. Tenemos que reírnos de qué sucede a derecho y los juzgados. Nos tenemos que reír qué sucede a derecho, a los casos en los juzgados, a las falsas acusaciones en los juzgados, qué sucede a las incriminaciones y en los juzgados. Tenemos que darnos cuenta de qué sucede en los juzgados. Tenemos que darnos cuenta qué sucede a derecho, qué sucede a casos. Tenemos que darnos cuenta qué está sucediendo a casos en los juzgados. Tenemos que darnos cuenta qué está sucediendo a casos en los juzgados y falsas acusaciones. Y nos tenemos que dar cuenta todos qué sucede en los juzgados a incriminaciones, a echar la culpa a alguien, a la gente. Nos tenemos que dar cuenta de darnos cuenta de todo qué está sucediendo, a probar si es buen camino o no. Yo creo que no. Lo que está hecho, lo que ya está, yo creo que es bastante. Nos tenemos que dar cuenta también qué está sucediendo a otra cosa que nos tenemos que reír mucho. O sea, lo que es ASER y el psiquiatra. ASER y la bipolaridad. Muy importante, las enfermedades psiquiátricas las tenemos que estudiar. Las enfermedades psiquiátricas que se condenan en los juzgados, que lo tenemos que estudiar. Al ASER, a psiquiatría, a la bipolaridad, a los juzgados y al yo no fui fue TT. A la bipolaridad y al ser y al yo no fui fue TT. A la bipolaridad, a los juzgados, al ser, al psiquiatra, y al echarle la culpa a otro, al yo no fui fue TT. A la bipolaridad, a los psiquiatras, al yo no fui fue TT, y a el D. El D, muy importante analizar el D latinoamericano. Nos tenemos que reír todos analizando lo que es el es de. La responsabilidad es de. La culpa es de. Soy a ser, a echarle la culpa a otro para ser, y es de. La culpa es de. La responsabilidad es de otra persona. Yo no fui fue TT, pero sobre todo a ser, a psiquiatría, a bipolaridad, a yo no fui fue TT y a es de. El D, ese es muy importante. Y ahí nos tenemos que poner en el caso en que nos tenemos que poner en una situación de entender para reírnos, porque las cosas son a delitos, faltas, infracciones, a hechos, y nos tenemos que dejar de toda tontería psiquiátrica, porque la bipolaridad y el yo no fui es para reírse, es para reírse. Así que nos tenemos que reír todos también de el D. El uso del de es el ser y follar de, el ser y tener hijos de, el ser y tener familia, casarse de, el ser y tener hijos e hijas de otros, ¿sabes? De otras personas, el ser y cobrar de, el ser y trabajar de, el ser y estudiar de, el ser y yo no fui, fue de. Eso es para reírse del todo. Y es una payasada, una tontería que se soluciona delitos, faltas, infracciones, multando, cobrando, sancionando a todo payaso que está de yo no fui, fue TT,
y a todo payaso y todo payasa que está la culpa es de, no fui yo, fue de, fue de esa persona, fue responsabilidad de esa otra persona. También obviamente cada uno que comete cada delito y cada infracción, o que está racismo y discriminaciones tan grandes que la gente no tiene otra que decir la culpa es de él, obviamente, ¿no? Claro, si un hecho racista, un hecho delictivo, un hecho delictivo, una falta, una infracción clara, se tiene que sancionar, obviamente. Pero la coñita, la gracia del ser, los psiquiatras, la bipolaridad, yo no fui FTT, y echarle la culpa a D, eso ya es para reírse, para mearse. O sea que la del D, y tener hijos, tener familia, casarse de, estudiar de, follar de, tener hijos e hijas de, eso es una vergüenza. La de trabajar de, que esa también es muy clara en otras partes. Y aquí se está haciendo, y es una vergüenza brutal. La de trabajar de, es una vergüenza abrumadora. Y nos tenemos que reír en todas partes, nos tenemos que reír de todos ellos, de todas las personas que usan el D, porque en el fondo, en realidad, es falta de educación, falta de estudios o mucha picardía, que no es buena, o sea, es malo, porque lo que en el fondo las normas en todo el mundo es el derecho, respetar el derecho, respetar la Constitución, respetar las leyes, respetar los derechos de todas las personas, respetar que tenemos paredes, techos, suelos, respetar, porque si no te vas al psiquiatra y te encierran, o si no te vas a la cárcel y te encierran, o te multan y te sancionan. Respetar la Constitución, respetar el derecho, respetar las leyes, respetar nuestros derechos e indemnizarnos, repararnos de todo delito, falta de infracción que se esté cometiendo, y más si lo han dejado por escrito, que es una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, nos tenemos que reír de todas estas cosas, y sobre todo cobrar reparaciones e indemnizaciones siempre. Pedir reparaciones, pedir indemnizaciones para que no sigan sucediendo estas cosas. Hacer respetar nuestros derechos, hacer respetar los derechos de nuestra familia, hacer respetar los derechos de nuestros seres queridos. Porque lo demás viene cada cosa, nos tenemos que reír. Así que hacer reír a las solteras más guapas, hacer reír a todas las europeas y norteamericanas más guapas estén donde estén, hacer reír a todas las solteras estén donde estén, hacer reír a todos quienes saben y conocen a JZ en todas partes, y saber que JZ siempre ha tenido buen rollo con los extranjeros. JZ siempre es extranjero en extranjero, y le conocen y me conocen en todas partes, y en todas partes de Madrid, en muchos lugares, en Europa, en Norteamérica, en África, en Latinoamérica, por ser extranjero en extranjero. Así que hacer respetar nuestros derechos en todas partes es buena idea. Saber la constitución de cada país es buena idea. Respetar las constituciones de cada país es buena idea. Respetar los derechos de la gente y hacer respetar nuestros derechos cobrando indemnizaciones y reparaciones es buena idea. Venga, un saludo a todos, hacer reír a las solteras más guapas, y ahí quedáis. Un saludo.